En México viven al menos 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa 32.8% de la población total. En Jalisco hay 2.208.094 niños y niñas de 0 a 14 años. Cada año, más de 4,5 millones de infantes son víctimas de abuso sexual. Nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial por este delito. Me decía que era un juego, que todas las personas que se amaban se demostraban así su cariño. Me tocaba cuando casi no había nadie en casa y escondidas de mis hermanos. Me dijo que me iba a gustar, que solamente iba a ser un poquito, muy poquito, que eran caricias de amor. Me pidió que no le dijera a nadie, porque si lo hacía se lo llevarían a la cárcel y mi mamá lloraría mucho. En México, el país de la impunidad, acceder a la justicia es imposible. Con datos de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, se estima que alrededor del 10% denuncia y de esos, solo 1.5% llega a juicio. Estados como Tlaxcala y Querétaro presentan un mayor número de casos por abuso sexual a menores, mientras que en Jalisco, en promedio se registran al día 6 casos por este delito. El problema es cuántos casos han llegado a ser concluidos. Es decir, que se hayan investigado y hayan caído bajo una cuestión de una sentencia firme con motivo de esta investigación. 116.946 millones de pesos es el presupuesto de egresos que se etiquetó para Jalisco en 2019. De ese porcentaje, menos del 5% se otorgó a programas e instituciones encargadas de velar por la protección de los menores. Y pareciera que para el país que los vio nacer, ellos y ellas siguen siendo invisibles. En el 2004, gracias a un grupo de asociaciones civiles, se presentó ante los medios de comunicación por primera vez las cifras de impacto que tenía el abuso sexual infantil en la entidad. Nosotros hacíamos declaraciones, fuertes declaraciones en relación a que solamente había situaciones de denuncia, más no había debido proceso a lo que es la administración de la justicia. Ninguno de esos casos ha llegado a vincularse a proceso. Sin embargo, pues no había un resultado de cuántas consignaciones, ¿sí? Cuántos detenidos, cuántas personas estaban ya pues, en el proceso para ser vinculados a una sentencia o al menos calificar el delito. Después, en el año 2017, el gobernador Aristóteles Sandoval saca otras cifras en donde señala que había una baja en relación a estos delitos, ¿no? A esta presunción del delito del abuso sexual infantil. Sin embargo, yo hice ese comparativo del 2014 al 2017 y exactamente sacó las mismas cifras. De acuerdo a la Fiscalía General de Jalisco, del 2016 hasta marzo del 2019, tiene el registro total de 5.403 infantes víctimas del delito. Del 16 al 31 de mayo del 2019, la Fiscalía registró 27 casos por abuso sexual infantil en Guadalajara, en Zapopan 24, 10 en Tlaquepaque y 61 en Tonalá. En Jalisco, el sistema judicial sigue sin creer en el testimonio de los infantes. Sus familias se enfrentan a largas jornadas para que la denuncia sea levantada y en algunos casos hasta ahí se queda su pase para alcanzar la justicia. Duran de 6 a 8 meses para que se les brinde la atención psicológica a sus hijos e hijas y la policía investigadora no acude de manera inmediata a buscar los indicios que hagan entender el suceso criminal. Además, tardan más de un año para poder entregar una carpeta de investigación. Estamos en una situación de negar, primero de negar y luego de denunciar muy poco, es decir, incluso de no creerle al niño.
pero en realidad pues está afectando desde el presente la vida de un ser humano, ¿no? Que se supone debe estar protegida por las instituciones, por la familia, por la persona y en general, por la sociedad. Entonces, denunciar es un problema para las personas, pues para los padres o tutores. Para los niños también es un problemón. La justicia o la reparación del daño, primero la identificación, la denuncia y toda la atención del tratamiento para estos niños está muy desdibujada, casi ocultada, pocos recursos, pocos profesionales dedicados a esto, y entonces eso nos da como resultado o refleja la poca importancia que en términos reales tiene para la sociedad de la infancia. Yo creo que hay mucho discurso y muy pocas acciones, ¿no? Condiciones a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos con protección garantizada es el programa con el que cuenta la Fiscalía General del Estado y opera con un presupuesto de 15.195.815 pesos. La revictimización es otro peligro para los derechos de la niñez. La mayoría de los servidores públicos siguen careciendo de la sensibilización para integrar una carpeta de investigación. Un poder judicial al que se le etiquetaron 1.708.517.423 pesos para impartir justicia, pero parece que es lo último que hace. Con la movilidad de agentes del Ministerio Público dentro de la Fiscalía, el agente del Ministerio Público probablemente viene de los delitos de robo, una agencia especializada, y lo ponemos en una agencia común. Pues entonces, ¿qué sucede? No trae la sensibilidad de los actos sexuales. El policía investigador sigue actuando bajo las figuras de policía, de poder, haciendo a un lado lo que es la investigación. Parece ser que estos delitos que son oficiosos tienen que ser a petición de parte. El agente del Ministerio Público investiga hasta que le llega la noticia. Él no busca la noticia criminal, él no la busca, él no sale a las calles a investigar, no sale a las calles. Él hasta que le llega la noticia por medio de una denuncia, hasta entonces parece ser que empieza a caminar, mientras no, cuando son delitos oficiosos. Las víctimas también deben enfrentar a un instituto jalisciense de ciencias forenses que desestima su testimonio por no contar con especialistas en abuso sexual infantil y por ende no hay pruebas que señalen o verifiquen científicamente que estos pequeños fueron tocados o abusados sexualmente. En Cuepalistli AC cuentan con un listado de 17 menores de entre 2 y 5 años que no han podido acceder a las pruebas periciales de ciencias forenses porque no hay en el país especialistas en este delito. Con los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente no hay especialistas peritos especializados. Ellos se dicen peritos solamente porque así está nombrada su plaza de servidor público. No tienen ese perfil pericial. Ese perfil pericial se queda solamente con funcionarios de primero y segundo nivel, pero no para los operativos. Porque los agresores sexuales, los depredadores sexuales, cada día están siendo mucho más impunes porque saben que en Ciudad Niñez, saben que la justicia no llega a estos niños y niñas porque nadie les va a creer, porque están chiquitos. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, cuenta con un presupuesto de 822.537.350 pesos para la protección y el acompañamiento del menor. No, recurso específico para lo que es el tema de abuso sexual infantil no lo hay. Igual hay se cuenta con un recurso para la Procuraduría de Protección, pero es distribuido en las diferentes temáticas que se atienden aquí en la Procuraduría, pero así etiquetado específicamente para temas de abuso sexual infantil no tenemos. El DIF recibió en 2018 298 reportes por abuso sexual. Las edades oscilan de 0 a 5 años, 0 a 10 y 11 a 17. En 2019 llevan 456 expedientes. De esta cifra se integraron casos también del 2018.
En 2018 está reportado 298 asuntos, reportes, en los que también pues van involucrados los hechos del conocimiento de Fiscalía. Aquí, de los que tengo yo registrados en la Procuraduría de Protección Estatal, porque cada delegación tiene sus propios números. Y en el 2019, con lo que te comentaba, que el fenómeno que ocurrió en diciembre, que todo lo que tenía Fiscalía de años anteriores, al término de la administración, fue que hicieron del conocimiento toda esta situación y se registró de diciembre del año pasado a la fecha, son 456 expedientes que tenemos aquí con esa temática. Otro de los datos importantes en este tema es que el 80% de los agresores de las víctimas son familiares directos de los infantes. Desafortunadamente, siguen siendo las niñas quienes lideran las encuestas respecto a este delito. Esto no tiene clase social. Sí es más común, porque además es mayor la base de población pobre y marginada, digamos el 50% en números redondos de la población en México está en la categoría de pobreza. Entonces, pues eso es un número mayor, pues que también en ese número, en esas cantidades se da un mayor número de violaciones. Pues. Nos hace falta un mejor recurso humano y mayores recursos económicos para atenderlos, ¿no? Y establecer claramente mecanismos de atención a estos casos que son más graves, ¿no? Que la gente, que un taxista, que el señor de la esquina, que tú y yo conozcamos qué debemos hacer, qué botón debemos apretar para accionar una atención efectiva de la mejor manera posible para atender estos casos de violencia sexual, ¿no? El Hospital Civil de Guadalajara cuenta con el Comité de Atención Integral para el Menor, en el que captan los casos que llegan al nosocomio por diagnóstico de maltrato. En lo que va del 2019, han recibido a 250 menores que ingresaron por el síndrome del niño maltratado. De esa cifra, el 3% corresponde a casos por abuso sexual. Por abuso, realmente la cifra que tenemos aquí en el hospital es muy baja, ¿sí? Por abuso sexual. Tenemos un porcentaje del 3% en general en relación a todos los demás tipos de maltrato. Pero son cifras que nosotros creemos que son muy bajas a cómo se presenta la situación del abuso también. Y muy bajas porque muchos de ellos no llegan al hospital. Niñas que llegan con el virus del papiloma invadidas en sus genitales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco trabaja con un presupuesto de 148,563.853 pesos. A este órgano, las quejas que le han llegado por abuso sexual infantil, en su mayoría es hacia servidores públicos que laboran en la Secretaría de Educación de la entidad. Además, han recibido 6 quejas del 2018 a esta fecha por dilatación en procuración en casos de abuso sexual infantil. Con relación al abuso sexual infantil cometidas por algún o posiblemente por algún servidor público, hemos tenido 4 y en tanto que por hostigamiento sexual hemos recibido 11. En lo que va en 2019 hemos recibido 4 por abuso sexual infantil y 1 por hostigamiento sexual. Nosotros, por ejemplo, en el 2018, todas las quejas involucraron a servidores públicos de la Secretaría de Educación Jalisco. De las 15 quejas que recibimos, 13 fueron contra personal docente, principalmente de Secretaría de Educación de Jalisco, y 2 contra COBAEG. Actualmente, las quejas que hemos recibido nosotros aquí en la comisión, de las 5 que van en 2019, 4 han sido en contra de Secretaría de Educación y 1 tenemos en contra de una Dirección de Seguridad Pública de Cuautitlán.
El programa Prevención de la Problemática Psicopedagógica de Violencia y Desgaste Emocional de la Secretaría de Educación cuenta con un presupuesto de 822.537.350 pesos. A esta institución le han llegado desde el 2014 a la fecha 157 casos por este delito y solamente 101 cuentan con un expediente ante Fiscalía. Hicimos un recuento desde el 2014. Tenemos dos tipos de registros. Uno son todos aquellos que llegan a Secretaría de Educación. Se tiene de 2014 a la fecha 157 casos, pero no todos ellos, los papás, tienen la voluntad de denunciar ante Fiscalía. De los casos que se denuncian ante Fiscalía de estos 157, tenemos registrados 101 con expediente abierto ante Fiscalía. ¿Qué pasa? Muchas veces el papá llega, hace su queja, se remite al órgano de control interno que depende de Contraloría del Estado y simplemente los papás deciden no continuar con el caso. Se hace la investigación de oficio ante cualquier servidor público que haya cometido un delito. Es obligación del gobierno del estado dar seguimiento, pero desafortunadamente el papá no le da seguimiento en lo penal. Entonces, aunque nosotros podemos destituir al servidor público que haya cometido el acto, muchas veces no llega a tener una pena, no llega a tener una condena, porque el papá no da seguimiento. La Secretaría de Educación Jalisco reconoce las cifras por casos de abuso sexual infantil dentro de la dependencia, pero también dice tener muchos casos en los que se determina que son falsos. Incluso déjame decirte que hay muchos casos que finalmente después de la investigación se determina que son falsos. Necesitamos hacer una concientización ante la sociedad. Te comento, a veces hay chiquitos que deciden mencionar que si el maestro, el prefecto me hizo, y muchas veces son represalias contra sus autoridades, ¿no? Porque el maestro me reprobó, porque no me gustó esto, y entonces lanzan un chismecito, a veces incluso entre las propias señoritas en alguna secundaria, no sé, por hacerse populares, y entonces cuando hace la investigación, pues te das cuenta que no es cierto, y entonces se registra el caso, pero no se dictamina como un caso de abuso sexual. En Jalisco, la justicia a medias solo ha alcanzado para que 215 carpetas de investigación por este delito se registraran en enero. En 2018 se levantaron un total de 2.156 carpetas. Poco o nada se sabe de los casos que se obtuvieron una sentencia. Una sociedad, instituciones y programas que le están quedando a deber dignidad, respeto, credibilidad en su testimonio y amparo a los niños y niñas invisibles en Jalisco. De estas carpetas de investigación, ¿cuántas fueron atendidas en qué tiempos? Si los dictámenes periciales fueron inmediatos o se prolongaron, porque pues, el Estado, que es garante, pues se cubre con aquella postura de que pues, no es tu única denuncia, tengo más y tengo que atender a todo mundo, pero sí se puede entender la versión del Estado, pero en esa situación no le alcanza a justificar el ejercicio del derecho de las víctimas y de los ofendidos de abuso sexual infantil. No se justifica para nada. Créanles a los niños y las niñas. Si un niño y una niña te dice me está tocando mi papá, mi mamá, mi hermano, el vecino, sexualmente, créanles, denuncien, vengan con nosotras, acudan a las instancias, exijan su derecho, respeten la voz de los niños y las niñas. Porque de pronto son temas tabús o escondidos o invisibilizados, y me parece que en la medida que los hablamos, que los decimos, estaremos en mejores condiciones para enfrentarlos como sociedad. Creo que los equipos que trabajamos en esta situación y en este tema de niñez y adolescencia somos personas que estamos muy enteradas de la situación y la problemática que existe, y
y tratamos del día a día tener como respuesta a la población y hoy sobre todo estamos presentes en la agenda pública y creo que estamos trabajando de la mano con nuestras autoridades y vamos atendiendo a esta problemática y esta población de la mejor manera. Entonces, pues para eso necesitamos trabajar mucho en este aspecto y muchas situaciones pues vuelven a recaer en lo que son las políticas públicas que se necesitan para este tipo de problemas. Yo creo que más que reconocer la institución de nosotros, que si haya habido un incremento o no en cuanto a las denuncias por abuso sexual, pues tendremos que acudir a las propias estadísticas y ahí verificar si efectivamente ha habido o no un incremento de esta problemática social que estamos viviendo cotidianamente. Yo creo que el hecho de que se reconozca que Jalisco está en los primeros lugares en este tema, pues nos da mucho que decir y desde luego pues mucho que hacer sobre todo, ¿no? Existen fenómenos de tocamientos en personitas de meses de nacidos, donde en muchas ocasiones generan no solamente la violencia o el abuso, sino que también generaron la muerte. Y los sobrevivientes, ¿qué pasa con ellos?